Entonces vamos a dar inicio a este taller básico de mapa digital de México para escritorio. Siempre me ha gustado iniciar con una reflexión, ¿sí? Me han gustado las reflexiones, ¿no? Y entonces no va a ser la excepción en este taller. Dice que pues, la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito, ¿no? Entonces, espero que vayan aprovechando esas reflexiones que vamos a ir colocando en cada una de las presentaciones o las temáticas que vayamos viendo, ¿no? A ver, vamos. ¿Está? Bueno, tenemos la primera parte que es presentación. Vamos a ver lo que son las generalidades del taller y vamos a iniciar. Objetivo del taller. Al término del taller, los participantes conocerán y utilizarán las herramientas del Mapa Digital de México para escritorio a través de su aplicación sobre información geográfica y estadística, con la finalidad de promover el uso del sistema, así como facilitar el análisis, interpretación e integración de información geoespacial. El objetivo del taller, vamos a preparar base de datos estadística, base de datos geográficas, y todo va a estar relacionado con el espacio geográfico. La temática que vamos a llevar en este curso de mapa digital, pues es el siguiente. Esa es la temática. Traté de seleccionar la información que más les interesa y sobre todo de acuerdo a algunos requerimientos que el maestro Apolonio nos decía con respecto a una información que se va a trabajar. La primera parte es la presentación. Vamos a ver, ya estamos viendo ahorita lo que son las generalidades del taller. Vamos a ver el concepto de lo que son los sistemas de información geográfica, lo que es la plataforma de mapa digital de México para escritorio. Vamos a empezar a la construcción de un proyecto. Para eso necesitamos saber qué es un proyecto, las vistas que integran el proyecto, el tipo de capas que necesitan ingresar. Y si ustedes ven, crear un proyecto en mapa digital para escritorio, lo puse con otro color. Esta creación de este proyecto lo vamos a iniciar después de que hayamos preparado bases de datos estadística y base de datos geográfica. Entonces, el taller es un poquito diferente a lo que nosotros recibimos en oficinas centrales o cuando yo tuve la oportunidad de asistir. A mí lo que me interesa es de que ustedes sepan preparar una base de datos estadísticas, una base de datos geográfica para que ustedes puedan ingresar cualquier información que requieran para resolver una necesidad que tenga en su institución, en su dependencia o como alumnos en cada uno de sus proyectos o materias que ustedes están revisando, ¿no? Entonces, el tema 3 es la preparación de base de datos estadística. Vamos a ver lo que son los archivos de BF. Vamos a importar archivos de BF. El tema 4 vamos a entrar a lo que es la preparación de base de datos geográficas. Vamos a ver todo el concepto o algunas partes importantes de lo que son los sistemas de coordenadas. Y dentro de los ejercicios vamos a definir y configurar algunos sistemas de coordenadas. Una vez que ya estemos integrando la estructura principal del proyecto y algunas capas de información, vamos a iniciar con el tema 5, que es el uso de herramientas básicas. Seleccioné las más importantes. Si hay tiempo y si vamos avanzando correctamente con lo que se tiene planeado al día, vamos a trabajar con algunas otras herramientas y esto va a depender del tiempo, ¿no? Y el último tema, que es el tema 6, es el análisis de información, donde vamos a hacer ya un poquito de análisis de nuestras bases de datos, tanto estadísticas a través de estadísticas descriptivas y sobre todo lo que son generación de mapas temáticos, ¿no? Para hacer también el análisis ya de nuestras bases de datos con la información relacionada al espacio geográfico. El análisis, vamos a ver análisis espacial, vamos a hacer algunos ejercicios también de estas herramientas importantes que tiene la herramienta como tal y sobre todo crear y editar objetos geográficos. Entonces esa es la temática que vamos a
a seguir en estos 5 días. Espero que vayamos avanzando correctamente, ¿no? Vamos al concepto de sistemas de información. El siguiente tema es el 1.2, que son sistemas de información geográfica, ¿no? El concepto de sistemas de información geográfica pues es muy amplio. Si ustedes entran hoy en día a internet y buscan qué son los SIG, pues vamos a encontrar muchas definiciones de lo que son este tipo de herramientas. Entonces, hay muchos conceptos, cada quien puede aprender algunos de ellos. Yo tengo una experiencia muy bonita en una ocasión, un taller que tuvimos en la regional, en nuestra regional en Toluca, donde nos decía un instructor, bueno, lee 1, 2, 3 conceptos y una vez que tú ya entiendas parte del concepto, pues haz un concepto que realmente a ti te resuelva esa necesidad, ¿no? Entonces, esta es una definición de lo que son las herramientas de sistemas de información geográfica. ¿Y qué es un sistema de información geográfica? Como lo podemos ver en la diapositiva, dice que es un conjunto de métodos, herramientas y actividades que actúan coordinada y sistemáticamente para recolectar, almacenar, validar, manipular, integrar, analizar, actualizar, extraer y desplegar información tanto geográfica como descriptiva de los elementos considerados con el fin de satisfacer múltiples propósitos. Entonces, dentro ya de un proyecto que vamos a trabajar con la herramienta de mapa digital, pues vamos a hacer todas estas funciones, vamos a almacenar, vamos a validar, vamos a manipular nuestra información, vamos a extraer información de ciertos espacios geográficos. Entonces, todas estas funciones que tenemos en este concepto de sistemas de información, pues parte de ellos o muchos de ellos son los que vamos a estar trabajando en ya la herramienta de Mapa Digital de México para escritorio. Dentro de los sistemas de información geográfica, antes yo creía que un sistema de información geográfica era solamente un software, ¿sí? Hace mucho tiempo, cuando yo inicié a revisar estos conceptos, que ya tiene algunos años, yo creía que cuando nosotros adquiríamos un software, pues prácticamente ya teníamos una herramienta de sistemas de información geográfica, ¿no? Hoy en día sabemos que pues un sistema de información geográfica tiene varios componentes y dentro de esos componentes tenemos el hardware. Hoy en día, pues los equipos tienen una mayor capacidad, tenemos servidores, entonces tenemos, por ejemplo, los plotter para imprimir mapas de diferentes tamaños. Si yo tengo solamente una impresora tamaño carta, doble carta, pues dependiendo de mi hardware es como yo voy a poder también resolver esas necesidades de información de acuerdo a los elementos o los componentes que yo tenga de mi herramienta SIG, ¿no? Entonces, dentro del hardware hay muchas cosas que hoy en día se pueden utilizar. Tenemos los GPS, los famosos GPS. Yo puedo ir a campo, levantar mi información, preparar mi tabla, descargarla al software y de esa manera ya utilizar mi información. El software, hoy en día también, si nosotros entramos a internet y buscamos herramientas de análisis espacial, lo que son los llamados sistemas de información geográfica, también tenemos muchas herramientas de sistemas de información geográfica. Más adelante vamos a ver algunos de ellos. El que nos interesa pues es Mapa Digital de México para escritorio, ¿no? En la versión 6.3, que es con la que vamos a estar trabajando, y la versión 6.1. Dentro de los procedimientos, pues la calidad de nuestros proyectos pues depende mucho precisamente de la calidad de la información, de la estructura de nuestra información. Nuestra estructura debe estar bien diseñada con reglas claras, ¿no? Entonces, muchas veces si nosotros no tenemos cuidado de cómo agregamos nuestra información a este tipo de herramientas, podemos tener resultados pues totalmente diferentes o que no se esperan, y eso depende también mucho de la calidad de la información que nosotros estemos ingresando, ¿no? Otro de los componentes importantes, podría decirse que es uno de los más importantes, pero todos tienen
una relación, ¿no? Por eso yo decía que los sistemas de información geográfica es un conjunto de elementos que trabajan de manera integral, porque unos dependen de otros, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el componente de información, es uno de los componentes más interesantes, porque entre más información estadística y geográfica yo ingrese a mi herramienta de análisis espacial o sistemas de información geográfica, mi análisis espacial va a ser todavía mucho más completo y de esa manera voy a llegar al resultado que yo espero, ¿no? Toda nuestra información geográfica que yo ingrese a este tipo de herramientas debe de tener una georreferenciación, debe estar georreferenciada. Más adelante, cuando empecemos a ver los conceptos de sistemas de coordenada, vamos a ver cómo es que nosotros podemos georreferenciar toda nuestra información. Y otro de los componentes, pues, son los recursos humanos, ¿sí? Pues dentro de esos sistemas de información geográfica es muy importante los recursos humanos. Debe de haber grupos integrales, ¿no? Inclusive nosotros nos hacemos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender muchos conceptos, muchos temas y aprender a analizar información que a veces yo a lo mejor como licenciado decía, bueno, ¿y cuándo iba a utilizar esa información, no? Entonces, los recursos son muy importantes. Yo he tenido la oportunidad de estar aquí con instituciones o dependencias que tienen licencias de ARGIS, pero pues las personas que están en esas áreas no tienen conocimiento para manejar ese tipo de herramientas, por lo tanto, pues ya no se aprovecha ese software, ¿no? O si yo tengo información que voy a analizar, sobre todo en aquellos proyectos de aspectos forestales, pues debe de haber un agrónomo, un ingeniero forestal precisamente para poder analizar toda esa información que yo estoy generando con mi información que estoy ingresando al sistema de información, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, todos estos componentes pues trabajan de manera integral y pues algunos dependen de otros, entonces es muy importante no perder de vista este concepto de lo que son los sistemas de información geográfica. La utilidad de los sistemas de información geográfica es muy amplia, ¿eh? Aquí estoy solamente colocando algunos ejemplos. Hemos trabajado ya con algunas instituciones aquí trabajando sobre algunos proyectos de catastro, uso del suelo, ni se diga, con respecto a la infraestructura también se puede trabajar, podemos integrar o utilizar este tipo de herramientas para análisis turísticos, por ejemplo, rutas de transporte, equipamiento urbano, rutas de basura, mapa de riesgos, ni se diga, los sistemas de información geográfica o herramientas de tipo SIC, pues nos ayudan muchísimo a generar mapas de riesgos. Entonces, dependiendo de la información que yo esté ingresando, es prácticamente como yo voy a estar utilizando este tipo de herramientas de sistemas de información. Mapas de delito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo inclusive tuviera información donde yo pudiera ir punteando cada uno de esos delitos o cada uno de esos situaciones de delitos, bueno, de peligros que se van registrando en cada una de esas áreas geográficas, entonces puedo generar toda esta información. Registrar a lo mejor todos los beneficiarios de los programas y de esa manera pues tener un control o saber dónde están ubicados esos usuarios y algunas situaciones que se pueden ir analizando posteriormente, y eso depende mucho de pues las necesidades de información. Entonces, la aplicación de los sistemas de información geográfica es muy, muy amplia, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de ese tipo de herramientas que a nosotros nos interesa. Mapa digital de México para escritorio, la versión más reciente es la 6.3. La anterior es la 6.1. Cada vez de que se va actualizando una versión,
se va mejorando la interfaz o algunas herramientas, pero también hemos visto que hay un módulo que está fallando en la versión 6.3, pero que lo resolvemos con la 6.1. Por eso es que el día viernes les comentábamos de que se descargaran las dos versiones, porque vamos a trabajar con esas dos versiones. Aquí tenemos otros ejemplos de ese tipo de herramientas. Tenemos el ArcGIS, que es una de las herramientas de sistemas de información geográfica mucho más completas, ¿no? El QGIS, ¿sí? Que es una herramienta también de sistemas de información geográfica, que es libre, es gratuita. Tenemos el MapInfo, el ArcInfo, el IDRISI, el ILWIS, Open Source. Y así como estos, podemos encontrar todavía mucho más herramientas de tipo de sistemas de información geográfica, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas, cada uno de ellos tiene sus procedimientos de cómo trabajar. Yo he querido aprender, por ejemplo, ArcGIS. Es un poquito más complicado, pero hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunas personas que trabajan con ArcGIS y hemos recibido buenos comentarios con respecto a las ventajas que tienen con la herramienta de Mapa Digital de México. ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los software que fungen como sistemas de información geográfica. Bueno, vamos al tema 1.3, que es la plataforma de Mapa Digital de México. Vamos a empezar a conocer un poquito más de lo que es esta herramienta. Aquí tenemos una experiencia que tiene el INEGI con respecto a la integración de estos software. Yo me acuerdo, en 1990 se empezaba a trabajar ya a través de papel lo que es la información del censo del 90 al espacio geográfico, que eran las áreas estadísticas básicas, lo que hoy se conoce con el nombre de AGEP. Entonces, en ese evento censal ya se iniciaba en papel a georreferenciar la información a ese espacio geográfico, ¿no? En 2001 inicia ya la integración de algunos productos con software comercial. Su base, su plataforma era el ArcView. Y aquí tenemos algunos de ellos. Teníamos el CINCE por colonias en la versión, la primera versión del CINCE por colonias. Mapa Digital de México, bueno, antes no era Mapa Digital. Inicia como IRIS, información referenciada de manera integral en un sistema. Hubo varias versiones de IRIS y es hasta el 2006, ¿no? En el 2010, cuando ya surge la versión de Mapa Digital, ¿no? Mapa Digital, la primera versión fue la 5.0. Hay algunas otras versiones y a partir del 2010 se empieza a generar ese tipo de herramientas, pero ya con un software libre que el INEGI genera. Y actualmente contamos con la versión 6.3 y hoy en día también tenemos una herramienta que ya trabaja en red, que es MXIC. Este MXIC es Mapa Digital de México, pero pues ahora trabaja en red. Y pues para poder realizar un taller o integrar un proyecto con esta herramienta, pues sí se requiere de gente más especializada, porque pues hay que tener conocimientos informáticos, hay que saber configurar redes, etcétera, ¿no? Sí es un poquito más especializado este tipo de software. La plataforma de Mapa Digital de México la podemos encontrar de dos maneras. Tenemos la versión en línea, donde maneja más de 200 capas de información, y la de Mapa Digital de México para escritorio, ¿sí? Esta es la interfaz de Mapa Digital de México en línea. Realmente es muy sencillo de trabajar con este tipo de herramientas. Inclusive hay algunos tutoriales con algunos software, algunas herramientas que tenemos en el sitio, tienen algunos tutoriales para que ustedes sepan cómo ingresar y cómo obtener la información de estas herramientas que están disponibles en el sitio, ¿no? Entonces, les decía, son más de 200 capas de información que maneja este Mapa Digital de México en línea. Inclusive actualmente ya se agregó una herramienta donde nosotros podemos ingresar archivos vectoriales y de esa manera
aprovechar un poquito más la información que tenemos en cada uno de los temas y los diferentes mapas que presenta este mapa digital de México en línea. Y la versión de mapa digital de México para escritorio, donde pues dependiendo de los requerimientos o necesidades de información que yo tenga como usuario, pues voy a ingresar toda esa información que me ayude precisamente a resolver esas necesidades de información e integrar proyectos para cumplir con este fin último que tienen este tipo de herramientas, que es generar mapas a la carta. Esta es la interfaz de Mapa Digital de México. Tenemos la barra de título o cinta de opciones. Ya cuando entremos a trabajar propiamente con la herramienta, vamos a ir conociendo más lo que es precisamente esta barra de título y las pestañas con cada una de sus herramientas para trabajar con Mapa Digital. Un proyecto también con la herramienta Mapa Digital de México siempre va a tener 3 vistas. La vista espacio, vamos a conocer un poquito más adelante qué es la vista espacio, vista tabla, vista gráfica. Vamos a trabajar con cajas de diálogo, con ventanas y sobre todo la barra de estado. Entonces, este es un primer acercamiento a la herramienta para que ustedes vayan conociendo lo que es Mapa Digital de México para escritorio. Pues aquí tienen algunas capacidades, ¿no?, que nos permite hacer la herramienta como tal. No son las únicas, hay mucho más herramientas, hay muchas más tareas que nos permite hacer la herramienta Mapa Digital. Aquí tenemos algunas de ellas. Podemos realizar acercamientos a cualquier espacio geográfico. Podemos hacer localización a través de búsquedas gráfica. Tenemos también una caja de diálogo y lo que es la barra de estado. Entonces, este es un primer acercamiento a Mapa Digital. Posteriormente, ya cuando entremos ahí a la herramienta como tal, vamos a ver perfectamente todo lo que es la interfaz. En la siguiente, por favor. Miramos también un poquito lo que es algunas capacidades o lo que nos permite hacer Mapa Digital de México. Nos permite hacer acercamientos, búsquedas, podemos hacer localizaciones, vamos a poder medir, podemos incorporar información documental de diferentes tipos de archivos como son Word, Excel, PowerPoint, películas, música inclusive a cada objeto geográfico, ¿no? Relacionar datos a cualquier espacio geográfico de interés, inclusive vamos a hacer algunos ejercicios, que es lo más importante para que ustedes sepan cómo integrar información a un proyecto. Podemos generar nuestras propias vistas, como lo vemos acá en la parte inferior izquierda, donde vamos a poder generar polígonos, líneas o puntos, ¿no? Tenemos las herramientas de análisis espacial, no vamos a ver todas ellas, pero sí las principales. Y también cuando nosotros trabajamos con la herramienta de mapa digital, nos permite, siempre y cuando tengamos internet, pues nos podemos conectar al Street View para hacer vistas de calles. Entonces, estas son algunas de las capacidades. Tenemos otras mucho más herramientas que vamos a poder hacer. Entonces, poco a poco, cuando ya estemos trabajando, vamos a ir viendo todo lo que nos permite hacer mapa digital, ¿no? En la siguiente, por favor. Dice, pues, esta reflexión, ¿no? Si amas, a ver un poquito, si la subes un poquito. Si amas lo que haces, nunca será un trabajo, ¿no? Cuando nosotros nos gusta algo y lo hacemos, pues nunca es un trabajo para nosotros, ¿sí? Es la siguiente, por favor. Vamos ya a entrar al tema 2, que es construcción de un proyecto, pero antes de entrar a la construcción propiamente, vamos a revisar algunas otras cuestiones importantes, como es qué es un proyecto mapa digital, los tipos de vistas que vamos a manejar. La siguiente, por favor. Es un proyecto, pues, mapa digital no es más que un conjunto de capas. ¿Cuántas? Pues la que nosotros necesitemos para resolver una necesidad de información. Si nosotros con 2 capas solamente resolvemos esa necesidad de información,
para Mapa Digital de México de escritorio es un proyecto, ¿no? Si necesitamos 100, pues 100 capas de información van a ser un proyecto. ¿De qué tipo? Puede ser geográfica o estadística, ¿no? Y cuando hace la referencia de que un proyecto puede contener una o varias vistas de distintos tipos, ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. Aquí están, ya lo mirábamos anteriormente. Estas son los 3 tipos de vistas que va a trabajar Mapa Digital: la vista espacio, vista tabla y vista gráfica. Entonces, en un proyecto podemos tener 3 o 4 vistas espacio, podemos tener 2 vistas tabla y una vista gráfica. Entonces, a eso se refiere el concepto que revisamos anteriormente. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es una vista espacio? Pues es el entorno de visualización de la información geográfica que permite realizar todas las operaciones de visualización y análisis sobre cada una de las capas y objetos geográficos, ¿no? Entonces, esta es la vista espacio. Prácticamente en la vista espacio es donde nosotros vamos a desplegar toda nuestra información dependiendo de las capas de información que tenga nuestro proyecto. La siguiente, por favor. La vista tabla. Entorno de visualización de información tabular que permite generar consultas, adicionar nuevas tablas, modificar y buscar información. Prácticamente nuestra vista tabla no es más que los atributos o los datos que contiene nuestra tabla, ¿sí? A eso se refiere con la vista tabla. La siguiente. Y la vista gráfica, entorno de visualización del conjunto de datos que permite construir, visualizar y modificar gráficas. Entonces, ya miramos, nuestra vista espacio es donde nosotros vamos a visualizar toda nuestra información estadística o geográfica que tengamos. Bueno, sobre todo la información geográfica, ¿no? La vista tabla es donde vamos a observar esos atributos o esos datos que tiene esa capa de información. Y la vista gráfica es que con esos datos o esas variables que tienen cada una de esas capas, nosotros podemos generar nuestras vistas gráficas. La siguiente. Bueno, entonces, nos está presentando la siguiente diapositiva. Esta es toda la información que nosotros podemos incorporar a un proyecto. Nosotros nos podemos conectar a base de datos geográficas para ingresar información desde un servidor. Podemos también conectar a servidores donde podemos tener mapas. Inclusive vamos a hacer un ejemplo cuando ya estemos integrando el proyecto, porque nos vamos a conectar a un servidor del INEGI donde vamos a agregar una capa de un servidor, un WMTS. Podemos ingresar a archivos de tipo raster. Ya más adelante vamos a ver a qué nos referimos con el archivo de tipo raster. Y aquí nosotros vemos todas las extensiones que nos permite agregar a un proyecto en cuando nosotros estamos refiriéndonos a los archivos tipo raster. Por ejemplo, el DEN, el que son archivos para modelos digitales, los TIFF, que son para imágenes, y hay algunos de ellos como es el BMP, el JPG, el PNG, que son archivos de tipo raster, pero que no tienen georreferencia, ¿sí? Podemos ingresar archivos de tipo DBF en formato de Excel, archivos de texto y separado por comas, que es el CSV. Podemos ingresar también archivos vectoriales y ahí tenemos cada una de las extensiones, el KML, el DWG, el DXF, que son extensiones regularmente que utiliza el AutoCAD, la versión Iris también en los proyectos que algunos usuarios hace mucho tiempo tuvieron la oportunidad de trabajar con las versiones de Iris, pues también nosotros podemos ingresarlas a Mapa Digital en la versión 6.3, obviamente sin modificar su extensión. Y el archivo común que es de este tipo de herramientas, que es el formato SHP, que es la extensión común para las herramientas de sistemas de información geográfica. Entonces, todos estos son la información susceptible que podemos incorporar a un proyecto. La siguiente, por favor, Rosy. Vamos a ver
capas de información, el tema 2.2, que son las capas de información. Siguiente. Ok. Esto es muy importante que empecemos a ver algunos datos que son muy interesantes y sobre todo cuando estamos trabajando ya con las capas de información vectorial. ¿Qué es una capa de información vectorial? Nos dice que es un grupo de objetos geográficos con una misma representación y característica, los cuales pueden ser representados mediante puntos, líneas o polígonos. La capa contiene una tabla de atributos con información de cada objeto geográfico. Cuando nos referimos a una capa de información y vemos el concepto, dice que es una agrupación de objetos geográficos con una misma representación y característica. ¿Qué quiere decir con eso? Que una capa de información solamente va a estar integrada por puntos, por líneas o por áreas. En ningún momento podemos hacer una combinación de puntos y líneas, líneas o polígonos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre van a ser puros puntos, puras líneas o puras áreas. Antes, un poquito, ahí está, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con una capa tipo Shape, que es una de las capas que es compatible con todas las herramientas de sistemas de información geográfica, mínimo vamos a encontrar 4 archivos. El archivo .shp, que es en donde vamos a encontrar el tipo del, si es un punto, una línea, un polígono. Vamos a encontrar también es el archivo dbf, ¿sí? El archivo shx, que es el que va a conectar al formato, al archivo shape con el dbf, y el más importante que es el archivo prj, ¿sí? Entonces, mínimo estos 4 archivos son los que va a contener una capa. Puede suceder el caso o puede darse el caso que cuando nosotros descargamos una carta temática en el sitio del INEGI, algunas de ellas, por ejemplo, solamente traen el archivo shape, el chx y el dbf, pero no viene el prj. Entonces, el archivo PRJ es muy importante porque es el que les da la georreferencia a nuestras capas de información. Entonces, si una capa de información yo la descargo y no tiene ese PRJ, me la va a mandar al espacio geográfico, pero no va a tener una georreferencia. Entonces, hay que cerciorarnos de que esas capas tengan su PRJ, si no hay que generarlos para poder tener una base de datos geográfica correcta. La siguiente, por favor. Capa de información raster. Bueno, cuando nosotros nos referimos a un formato raster, pues no es más que imágenes, ¿no? Un formato raster está compuesta por celda y cada celda pues se le conoce con el nombre de píxel y dependiendo de la imagen, esos píxeles tienen valores que nos van a dar ya sea una imagen tanto en color o una imagen en blanco y negro, depende de nuestra imagen, ¿no? ¿Qué pasa cuando regularmente nosotros tenemos una imagen raster y hacemos acercamientos? Dependiendo de la resolución de nuestra imagen, empezamos a ver ciertos cuadros o ciertos cuadrados. Entonces, eso nos está diciendo que se está observando perfectamente el píxel y pues ese pixeleo va a depender de la configuración de nuestra capa, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Ok. Aquí tenemos otra de las reflexiones. Y es cierto, ¿no? Entonces, siempre hay que superarnos a nosotros mismos para poder ser mejores, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar a una parte también ya interesante, que es el tema 3, que es la preparación de base de datos estadísticas. Aquí sí les voy a pedir que cuando ya entremos a los ejercicios vayamos teniendo en cuenta todos estos parámetros que vamos a ir revisando en estas diapositivas. La siguiente, Rosy, por favor. Ahí está, tenemos los formatos de archivos susceptibles de importar a .dbf, ahí los tenemos, que es el XLS, el CSV, que es un archivo de texto, así como el TXT. Esos son los archivos que podemos convertir o importar a DBF. La siguiente.
Esto es muy importante, ¿no? Las consideraciones. Previa a su conversión, el archivo XLS, CSV y TXT deben depurarse de manera que, entonces, estos parámetros que vamos a revisar ahorita a continuación son parámetros que la herramienta de Mapa Digital de México nos pide y que de alguna manera tenemos que cumplir con nuestras tablas, ¿sí? Por ejemplo, el 1, es el 1, contenga únicamente sus encabezados de columnas y sus valores. ¿Sí? Regularmente cuando nosotros trabajamos en tablas de Excel tenemos el título de la tabla y ponemos algunos otros datos, ¿no? Entonces, nuestra tabla solamente debe de tener los encabezados de las columnas y sus valores. El 2, no tenga filas ni columnas en blanco y sin bordes. En las tablas anteriores que teníamos de principales resultados por localidad del 2010, teníamos que cuando nosotros revisamos esa tabla, teníamos un borde en toda la hoja y cuando nosotros no teníamos cuidado para preparar esa tabla, nos generaba error porque no teníamos el cuidado de revisar que ese borde pues estaba ahí y generaba columnas en blanco, ¿no? El 3 solo se consideran los 10 caracteres en los encabezados de columnas. Inclusive ahorita que trabajemos la tabla, que es la de principales resultados por localidad, el ITER, o principales resultados por AGEP y manzana urbana, vamos a ver que pues esa tabla tiene o contiene en algunos campos más de 10 caracteres. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado para preparar nuestras tablas, cuando nosotros hacemos esas conversiones nos generan error, por lo tanto no podemos llevar nuestra información al espacio geográfico. El 4, contenga solamente una hoja. Esto aplica para Excel, ¿no? A veces en un libro tenemos hoja 1, hoja 2, hoja 3. Mientras las siguientes hojas no contengan información, no hay problema, pero si en la hoja 1 en la hoja 2 tenemos información, prácticamente eso ya nos está generando un error, por lo tanto ya nuestras tablas no las vamos a poder convertir. Y el 5, no tenga ajustes, celdas combinadas, fórmulas ni paneles inmovilizados. Aplica solamente para Excel. Regularmente cuando nosotros trabajamos en Excel, ajustamos, a veces hacemos algunos ajustes o combinamos celdas, o vamos a ver el caso ahorita en la preparación de las tablas de principales resultados que vamos a tener que utilizar algunas fórmulas. Entonces, si nosotros tenemos fórmulas, también eso nos va generando algunos errores para trabajar con nuestras tablas. Y el más importante, que es que cuando nosotros ya preparamos una tabla cumpliendo con todos estos parámetros que se requieren para trabajar nuestras bases de datos estadísticas para convertirlas a DBF, una vez que ya cumplimos con estos parámetros, debemos de guardarlas con el libro de Excel 97-2003, ya que ese es el formato que nos pide Mapa Digital para poder relacionar nuestra información al espacio geográfico. Entonces, estas consideraciones que debemos de cuidar en este tipo de archivos, pues es muy importante, ¿no? Y ya esto va a depender también de nuestras tablas, porque cada información estadística que nosotros queramos llevar al espacio geográfico, pues dependiendo de cada una de ellas, pues es como van a venir estos datos y que debemos de cuidar. La siguiente, por favor. Ok. Aquí tenemos algunas notaciones geográficas válidas. Por ejemplo, los datos sexagesimales. Los valores se representan en grados minutos segundo. Es una de las notaciones utilizadas frecuentemente en los sistemas de coordenadas geográficas. Y ahí tenemos un ejemplo de lo que son este tipo de coordenadas sexagesimales. Y aquí tenemos los ejemplos de la longitud y la latitud. ¿Okay? Y esto es en coordenadas geográficas. La siguiente, por favor. Este tipo de coordenadas también las podemos encontrar como decimales.
Los valores se representan en el sistema de numeración decimal, unidades, fracciones, y es una notación utilizada frecuentemente en los sistemas de coordenadas proyectadas. Entonces, estas notaciones que estamos viendo, porque es importante irlas conociendo, porque cuando nosotros estemos trabajando con una tabla, lo primero que debemos de hacer, si esas tablas tienen coordenadas, qué tipo de coordenadas son, para poderlas transportar a una capa de puntos y posteriormente georreferenciarlas. La siguiente, por favor. Dice que hay dos maneras de cómo nosotros podemos ingresar información estadística al espacio geográfico. Y una, precisamente, es si mis tablas tienen coordenadas, con esas coordenadas yo puedo llevar mi información estadística a el espacio geográfico. Y aquí tenemos que dice que a través de los valores que representan coordenadas contenidas en campos de una tabla en formato DBF, mapa digital de México para escritorio, genera una capa de objetos geográficos de tipo punto, multipunto, línea o polígono. Entonces, si yo requiero ingresar información al espacio geográfico y mi tabla tiene coordenadas, lo primero que necesito saber es que tenga mis dos campos, que es longitud o latitud o X y Y. Entonces, de esa manera es como yo voy a tener una tabla con coordenadas que me va a permitir a mí llevar mi información al espacio geográfico. La siguiente, por favor. Otra de las maneras de cómo yo puedo llevar mi información estadística al espacio geográfico es a través de un campo llave. ¿Y qué es un campo llave? Bueno, dice que un campo llave es un conjunto de caracteres único e irrepetible en la tabla que le permitiría unirla o relacionarla a una capa de tipo geográfico. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo de la clave del municipio. Para el estado de Guerrero, la clave del municipio está conformada por 12, que es la entidad, y 001, que es el municipio. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del municipio 001, ¿no? Que es, en este caso, Acapulco. Entonces, mi campo llave quedaría conformado por tanto la clave de la entidad como la del municipio, ¿sí? Este es mi campo llave. Es importante cumplir o revisar este concepto porque nos dice que en nuestra tabla nuestro campo de llave debe ser único, porque si un campo llave se repite en mi tabla, pues prácticamente con eso ya nos va a generar un error en la tabla y ya no la vamos a poder llevar al espacio geográfico. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí está el estado de Guerrero y esta tabla que estamos revisando en la parte izquierda, pues es la tabla que tenemos en el objeto geográfico, que en este caso son los municipios, donde tenemos un campo que se llama CV Geo, donde está precisamente este campo llave que es el 12001, que son el número del municipio de Acapulco de Juárez. Y, por ejemplo, podemos tener una tabla donde, pues, en esa tabla debo de tener también mi campo llave con toda su información, ya cuidando los parámetros que vimos anteriormente para que yo pueda relacionar esta tabla, que no tiene una tabla, que no tiene campos con coordenadas, pero sí le puedo generar un campo llave y de esa manera unir mi información al espacio geográfico. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ok. Pues las actitudes son más importantes que las aptitudes, ¿verdad? ¿Es cierto? Bueno, a veces podemos hacer muchas cosas, pero si no las queremos hacer, pues no las hacemos, ¿no? Ok, la siguiente, por favor. Bueno, y aquí ya va a iniciar lo más interesante, porque vamos a iniciar con los ejercicios, ¿no? Entonces me voy a una carpeta que yo generé. Espero que también ustedes, ya el día de mañana, yo le voy a compartir un rato más a nuestro Polonio para compartirles esta carpeta donde yo ya descargué todos los materiales que vamos a utilizar. Y aquí tengo una carpeta que se llama tablas CPV 2020 y aquí tengo los archivos que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, en este caso vamos a trabajar con la tabla de principales resultados por localidad o ITER de acuerdo al censo de población y vivienda. Cuando ustedes descargan esta base de datos,
la van a observar con este título, ITER-12XLSX20. Vamos a abrir esta tabla. ¿Sí? Y ahí está nuestra tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a preparar toda nuestra tabla, precisamente cuidando todos esos parámetros que vimos anteriormente, donde decía que no debe de contener celdas, fórmulas combinadas, que los campos deben de ser solamente, deben de tener un tamaño de 10 caracteres, no contenga bordes, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos parámetros lo vamos a ir cuidando con esta tabla, ¿no? Entonces, uno de los primeros procedimientos que vamos a hacer es que esta tabla que tenemos precisamente de lo que son los principales resultados por localidad, los campos, algunos campos son 6 campos que tienen más de 10 caracteres. Entonces vamos a corregir primero esos campos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a insertar una fila, ¿sí? Y vamos a poner una fórmula para identificar el largo de cada una de ellas. Entonces le vamos a poner igual largo y vamos a tomar como referencia la columna A2. ¿Sí? Cerramos y vamos a darle Enter. ¿Sí? Entonces aquí ya vemos el primer dato. Vamos a copiar toda nuestra fórmula. Hice algo malo por ahí. Copié. Es que copié algo. ¿Sí? Entonces, igual largo. ¿De dónde? De la columna A2. Ok, ahí está. Entonces aquí ya tengo mi valor. Voy a copiar. Vamos a Shift Control para mandar toda mi fórmula. Y aquí ya tengo toda los tamaños de los campos. Okay. Una vez que ya tengo los tamaños de los campos, me voy a inicio, me voy a formato condicional. Aquí en formato condicional vamos a nueva regla. En nueva regla vamos a seleccionar el tipo de regla que vamos a aplicar y vamos a utilizar esta que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y después vamos a editar la descripción de la regla. El valor de la celda la vamos a dejar igual. Vamos a seleccionar un operador que va a ser mayor que y el valor va a ser 10. ¿Sí? Para buscar todos aquellos valores que sean mayor a 10. Vamos a ponerle un color, por lo tanto nos vamos a formato. Posteriormente vamos a rellenos. Vamos a utilizar, por ejemplo, este color amarillo. Le digo aceptar y aceptar. ¿Sí? Entonces, una vez que ya aplicamos esto, vamos a buscar precisamente todas aquellos campos que tienen más de 10 caracteres. Y aquí está uno. Aquí está el primero, que es el campo CK y tiene 11 caracteres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarle solamente 10 caracteres, por lo tanto, vamos a quitar el guión bajo. ¿Sí? Posteriormente está igual. Vamos a quitar el guión. Ahí está. Y aquí está otro. Posteriormente, ya cuando nosotros estemos trabajando con las tablas, vamos a poder tener la oportunidad de asociar sus descriptores y de esa manera vamos a conocer la descripción de cada mnemónico que nosotros estamos viendo precisamente ahorita en esta tabla. ¿Sí? Entonces ahorita lo que estoy haciendo es que estamos eliminando, bueno, no estamos eliminando, estamos modificando los nombres de los campos porque según los parámetros que nos pide Mapa Digital es que solamente acepta aquellos campos que tienen hasta 10 caracteres. ¿Sí? Entonces ahí está. Ya modifiqué todos estos campos que tenían más de 10 caracteres. Voy a eliminar
esta fila que acabamos de ingresar. Okay. Ahí está. Entonces, ya tenemos nuestro primer parámetro donde pues cada mnemónico que contiene nuestra tabla pues tiene máximo 10 caracteres. Posteriormente vamos a eliminar los registros que no nos sirven, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, realmente lo que nosotros necesitamos son a todas aquellas localidades donde tengamos su longitud y su latitud. Si yo les preguntara qué tipo de coordenadas son estas, ¿alguien me puede decir qué tipo de coordenadas son estas? Longitud y latitud, grados, minutos, segundos. Son coordenadas geográficas. Exactamente, ¿no? Son coordenadas geográficas. Y las coordenadas geográficas las podemos encontrar así, o también las podemos encontrar como geográficas decimales, que ya vendrían como 99 punto y fracción, 16 punto y fracción, ¿no? Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar todos estos espacios que están en blanco. Por lo tanto, nos vamos a ordenar y filtrar y vamos a aplicar un filtro, ¿no? Una vez que ya tenemos las pestañas en cada uno de los campos, vamos a desplegar todos los campos y acá con la barra de desplazamiento me voy a ir hasta la parte de abajo y lo que vamos a hacer es solamente desactivar vacías y posteriormente le vamos a dar el botón aceptar. Y lo que va a hacer es que va a depurar esos registros en blanco. Y en el apartado de servicios tenemos herramientas en línea. Y dentro de las herramientas en línea, aquí tenemos la herramienta que dice Mapa Digital de México. ¿Sí? Entonces vamos a entrar a esa herramienta de Mapa Digital de México. Posteriormente tenemos documentos, descargas y herramientas. Nos vamos al apartado de descargas. Y aquí está la versión 6.3, que aquí tenemos el enlace de descarga que dice exe y una flecha hacia abajo. Entonces vamos a descargar la versión 6.3 y la versión 6.1. Y con respecto a lo que comentaban hace rato, decíamos el día viernes que, por ejemplo, hay equipos que solamente cuentan con una unidad, ¿sí? Entonces, si solamente tienen una unidad, van a instalar primero la versión 6.1. Los que tienen unidad C y unidad D, o que tengan dos unidades en su mismo equipo, no hay problema, pueden cargar las dos. Una la cargarían, la versión 6.3 la cargarían en la unidad C y la versión 6.1 en la otra unidad, dependiendo de la unidad que tengan. Que si solamente tienen una unidad, la primera versión que van a instalar es la versión 6.1, porque esa es la que vamos a trabajar ahorita en la preparación de base de datos estadísticas. Ya después les voy a decir por qué es la versión 6.1. Y cuando hayamos terminado de preparar la base de datos estadísticas, tendrían que eliminar esa 6.1 y cargar la 6.3 para los que solamente tienen una unidad. ¿Ok? Las tablas, habíamos dicho que está en el apartado de datos. No sé, Nora, si me puedes apoyar para... Ahí estoy ya. Ajá, En en datos, programas, posteriormente programas. Nos vamos al apartado de censos y conteos de población y vivienda. Sí. Posteriormente 2020. al 2020. Y en herramientas, en el apartado de herramientas que está en la parte derecha. Y aquí ya tenemos las bases de datos. ¿Cuál descargó, dice? La primera, la que está en PDF. Principales resultados por localidad ITER. En PDF lo descargué. Ok. Entonces, estamos en principales resultados por localidad o ITER. Y lo que hizo fue descargar el descriptor de datos. ¿Sí? En este descriptor de datos está el archivo PDF y está en XLSX. Entonces va a descargar primero el PDF y después el XLS o como usted guste. Pero se van a descargar estos dos.